Hola, buen día. Esto es parte de un estudio que estamos haciendo que se llama Hechos 29. Se trata de leer el libro de Hechos en orden cronológico, entreverándole las cartas de los apóstoles. Esto que estamos haciendo es para crecimiento espiritual. Leer la Biblia nos ayuda a conocer a Dios de una manera más real y podemos conocerlo y sobre todo tomarnos de sus promesas, vivir la vida que realmente Dios quiere que vivamos, conocerla sobre todo. Así es que lo que estamos haciendo nos ayuda a eso y obviamente se trata de poner las cosas en práctica. Hoy estamos leyendo la carta de 2 Corintios, capítulo 4, donde explica Pablo que ellos que ellos tienen un ministerio en su haber, que es el compartir la palabra de Dios, compartir el poder de Dios, y que en específico, como dice el versículo 6, porque Dios que dijo que la luz resplandezca en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. Entonces, tienen ese mensaje y ellos lo quieren esparcir a como dé lugar. Nada más que ese a como dé lugar tiene un costo bien grande para ellos, porque pues en muchos lugares como que no era muy legal, no estaba muy bien permitido y los metían a la cárcel, los golpeaban, les hacían una de cosas bien agresivas, ¿no? Y entonces así empieza. Dice, porque tenemos este mensaje tan grande, no nos desanimamos. Aunque nos va tan mal, de todos modos permanecemos fuertes, permanecemos sólidos, porque sabemos que el mensaje es importantísimo y es bellísimo y están comprometidos verdaderamente con el mensaje. Así es que están hablando de por eso soportamos cualquier prueba. Básicamente eso es lo que dice. Y en el versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Entonces, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, se refiere, pero tenemos el tesoro de esta palabra, de esta promesa tan grande, tan bonita, en vasijas de barro. Las vasijas de barro son ellos mismos. Tienen un tesoro precioso, que es el mensaje de Dios, guardado en personas frágiles, en personas pues de barro, ¿no? Como dice, de vasijas de barro. Y hoy yo les quiero hablar acerca de esto, tesoros en vasija de barro. Las vasijas de barro son pues también viene en la Biblia, en Jeremías 18, del 1 al 6, viene como Dios envía a Jeremías a la casa de un alfarero para que vea cómo hacen las vasijas de barro y cómo lo va trabajando y tal, según pues la voluntad del alfarero, como un símbolo de cómo Dios tiene control sobre nuestras vidas. Esto se lo enseña a Jeremías. Y hoy me gustaría mucho pues hacer esto un poco también, ¿no? No sé si conozcan el trabajo en barro, pero ciertamente yo sí. Justo este fin de semana estuvimos mi esposo y yo reparando una estufa que espero que sirva, una estufa de las que le pones leña y calientas en el invierno. Entonces estuvimos trabajando con barro porque es una estufa muy antigua que estaba en esta casa y como que nadie la había reparado nunca jamás, yo creo. Entonces tenía pues muchas grietas entre las estufas. Esta estufa de las que les hablo es como estufa chimenea antigua, de las que se usaban para calentar las casas aquí antes de que hubiera calefacción central, ¿no? Y entonces son unas estufitas, pues esta está muy linda, es de como de un metal, de algún metal blanco por afuera, pero adentro está toda tapizada en barro, no en barro, en cerámica, ¿no? En unas piezas
como de, no sé qué material sea, pero pues especial para guardar el calor. Nada más que todas esas piezas pues son piezas armables, ¿no? Y estaban la mitad rotas y las otras están muy maltrechas. Pero queremos calar, a ver si la podemos echar a volar otra vez. Entonces estábamos planteándonos cómo podremos hacer otra vez esta estufa, ¿no? Y dijimos, pues a lo mejor con barro, porque pues el barro resiste el calor, ¿no? Y entonces la reparamos así con barro. Y pues ahí tenía yo barro, así es que la reparamos. Y para mí pues no fue raro usar barro porque yo uso barro como artista. Y entonces para mí yo estoy medio acostumbrada a usar barro. Pero pues mi esposo no. Y él también tenía que tocar el barro y tiene diferentes consistencias. Hay pues es barro que se necesita para dar fuerza, por ejemplo, pues es un barro más duro, y el más aguadito es como pegamento, y ese barro pues se le pone más agua y queda como más líquido, ¿no? Así es que estaba él tan contento, me dice, oye, qué rico es trabajar con barro, esto está súper terapéutico, él me decía. Y a mí me hacía mucha gracia porque pues lo estaba viendo, me dice, ahora como ya entiendo por qué a los niños les gusta tanto jugar con lodo, porque es que sí, es muy rico, es un material muy, pero muy maleable, muy sabrosito. Y entonces hoy que de pronto empecé a leer esto de vasijas de barro, pensé, ay no, qué rico, yo quiero hablarles de esto, así es que esto estuvo perfecto. El barro, bueno, es una tierra, básicamente. Hay algunos terrenos que tienen como suelos más arenosos, otros suelos pues más fértiles en cuanto a que tienen como más hojarasca y así, y otros tienen como más barroso. Es diferente, ¿no? Hay diferentes terrenos. Pero en algunos de los terrenos se encuentran este tipo de tierra que es barroso, que es como muy finita, muy finita la tierra, y entonces se pega mucho entre sí. Y de ahí se saca pues el barro, ¿no? El barro especial. O sea, no puedes poner en un horno cualquier tierra, tiene que ser un barro especial. Entonces, aunque hay de miles de tipos, miles de colores, miles de variedades y así, pero el chiste es ese, que sea un tipo que se pega, la tierra se tiene que ser pues una tierra finita, ¿no? Y que se pegue. Entonces se trata de ir a la tierra y coger la tierra, ¿no? Sacarla. Y luego empieza a limpiarse. Primero se le quitan todas pues las basuras, pues así como las piedras o palitos o cosas así, ¿no? Se tiene que limpiar. Y eso yo me imagino como Dios va quitando de nosotros cosas, ¿no? Si nos está comparando a nosotros con vasijas de barro, este audio se está tratando de esto, de este comparativo de nosotros con el barro. Entonces, cómo Dios nos va quitando y nos va diciendo, a ver, esto ya déjalo de hacer, no tiene mucho sentido, o esto hay que empezar a sacarlo, ¿no? Y cómo nos va limpiando, cómo nos va purificando de alguna manera, nos va pues quitando cosas, ¿no? Que no nos dejen estar limpias, que nos quiten este beneficio de la santidad, ¿no? Entonces, ya tiene el barro, queda el barro limpio. Ahora ese barro se le va añadiendo agua según pues la dureza que se necesite, porque para hacer, por ejemplo, vasijas, pues no se puede hacer con un barro demasiado duro porque no se le puede dar forma, pero tampoco se puede hacer con un barro demasiado suave porque se hace como
como pues como derretido, ¿no? Entonces aquí el chiste está en saber qué tanta agua ponerle, porque es el mismo barro, nada más que con más agua o con menos agua. Y depende de cuánta agua tenga, es el uso que se le puede dar, ¿no? Así es que está como muy también muy simpática esta parte. Y luego ya que está, ya que se puede formar pues lo que quieras darle forma, y entonces se deja secar. Y si se seca se seca bien, entonces se queda la forma, ya queda perfecta, ¿no? Pero si se seca y luego se quiebra, por ejemplo, o siempre no te gustó la forma, por ejemplo, lo puedes quitar por completo, romper y volver a poner en el agua y se vuelve a hacer barro y vuelve a funcionar y se puede volver a moldear otra vez. No hay ningún desperdicio. Eso es importantísimo, no se desperdicia nada de barro. Mientras no lo cocines, no hay desperdicio. Así es que eso también podemos estar confiadas en que para Dios no hay desperdicio. Cualquier cosa que nos pase, no hay desperdicio. Él va a usar todas las cosas para que quede como Él quiere que quedemos. Si nosotros somos como barro en las manos de Dios, del alfarero, entonces Él se va a encargar de que no haya ninguna cosa que nos pueda pasar que se desperdicie. De alguna manera todo Él sabe para qué está queriendo lograr eso y para qué está pasando. Entonces no nos desanimemos, nunca nos desanimemos de pensar que si estamos en manos de Dios, Él sabe lo que está haciendo. Bueno, otra cosa, ya que está finalmente la vasija lista o lo que queramos hacer con el barro, ¿no? Ya que está lista, entonces se necesita dejar secar. Y ya que se seca 100%, entonces es momento de ponerla en el horno. Y en el horno, pues, el horno es en nuestras vidas, siguiendo la analogía, pues son las dificultades, son las pruebas, son las cosas que nos hacen pasar por fuego, ¿no? Que nos así que nos ponen a parir chayotes. Yo me imagino que para una vasija de barro sí es tiempo complicado estar allá dentro de la lumbre. Además son temperaturas altísimas. En estas vasijas, si están en barro, si tienen aire, por ejemplo, burbujitas de aire diminutas, no se ven a simple vista. Pero si tienen burbujitas de aire, entonces lo que pasa es que se quiebra. Adentro del horno se rompe porque tiene diferente grado de volumen el aire caliente que el barro caliente, entonces se truena. Entonces, por eso nosotros cuando pasamos por pruebas, cuando pasa la vasija por la lumbre o cuando nosotros pasamos por prueba, es bien importante cómo reaccionamos ante las pruebas, cómo vamos a pasar, cómo vamos a llevar por ahí. En las vidas siempre vamos a tener pruebas porque es necesario para quedar fuertes, para ser útiles como vasijas de barro, ¿no? Para ser útiles. Si no se cocina el barro, entonces queda una figura de barro nada más que queda frágil además y además no se puede mojar, no se le puede poner a una vasija de barro sin cocer, por más que físicamente parezca dura. Si se pone agua, otra vez se vuelve a derretir, se vuelve a hacer barro, otra vez se vuelve a hacer aguado. Entonces no tiene uso. En realidad, por eso es tan importante el horno, porque si no pasa por fuego, no tiene uso, sigue siendo barro, sigue siendo pues tierrita, ¿no? Básicamente. Entonces,
también tenemos que confiar en eso, en que las pruebas, lo importante de las pruebas es seguir fieles a Dios, seguir fieles a sus enseñanzas, seguir fieles en que estamos sostenidas de las manos de Dios. Hay veces que las cosas no salen como nosotros queremos. A nosotros no nos gustaría pasar por ningún fuego, ¿verdad? Por ninguna prueba. Pero muchas veces es indispensable para saber cómo estamos nosotros pasando, dónde está nuestro corazón, qué tan fuertes vamos a permanecer, qué tan sólidos vamos a permanecer en medio de esas dificultades, porque al final vamos a acabar mucho más fuertes, mucho más usables, mucho más útiles, ¿no? Entonces sacan el barro, ya no es un barro, ya no es una vasija de barro que se pueda derretir después de que sale del horno. Ahora ya es un barro que se puede usar para contener agua, ¿no? Ya es algo súper útil. Bueno, a partir de ahí todavía hay otra cosa que ya es el esmalte. Entonces se dan capas de este esmalte y se pone pues con brocha, o si no se puede sumergir. Es un polvito, el esmalte, que se le agrega agua también, y entonces se puede poner arriba del barro ya cocido, ¿no? Y después otra vez se va al horno. Y entonces ese esmalte que le pusieron, que tiene ahora esta vasija de barro, se vitrifica, o sea, en realidad es polvito de vidrio, y con el calor del horno, que les digo que son mucha temperatura, entonces ese esmalte se vitrifica y se le da el terminado brillante que le ven al barro cuando tiene, como a la talavera, por ejemplo, que tiene pues ya brillo, ¿no? Que ya es como pues brillo de vidrio, literal. Entonces ese tiempo es todavía más caliente que el de antes. Así es que ahí no nada más se logra utilidad, sino también se logra belleza. Así es que las pruebas no debemos de verlas como enemigas, las debemos de ver como amigas, debemos de ver las dificultades como algo que nos van a ayudar, siempre y cuando, lo más importante, permanecer fieles a Dios, sabiendo que estamos en sus manos, sabiendo que no es en vano las cosas que pasan. Así es que eso es lo más importante. Y les dejo pues en los últimos capítulos, los últimos versículos del 16. Por tanto, no nos desanimemos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Estos sufrimientos ligeros y efímeros del que habla Pablo eran latigazos, eran estar en la cárcel, era naufragar, era golpes, era que los corrieran de las ciudades, eran cosas así, sus sufrimientos ligeros y efímeros. Así es que, bueno, y ellos todavía nos dan ánimo a nosotros. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Nos cambia por completo la perspectiva. Y así es que, bueno, me gusta tanto cómo Dios pone analogías tan prácticas y tan concretas, ¿no? Como ponernos a nosotros como
como este barro tan maleable que uno cuando cuando está haciendo cosas de barro, pues espera que sea maleable, espera que no se quiebre, que no se reseque, que no se resquebraje, espera todas estas cosas del barro, ¿no? Porque si no, pues entonces encuentras otro material que sea diferente, que te dé la utilidad que estás esperando tú como alfarero. Así es que, bueno, pues este día yo espero que realmente busquemos ser eso, ser maleables en las manos de Dios, sabiendo que lo más importante es permanecer fieles en medio de las dificultades, de las pruebas, de las alegrías, también en medio de cualquier cosa necesitamos permanecer fieles. Es lo más importante, estar dispuestos, siendo maleables y permanecer fieles. Bueno, pues ahora oramos. Padre, te doy muchísimas gracias porque eres un Dios de milagros, eres un Dios de analogías también, eres un Dios que nos cuida, que estamos en tus manos. Te doy gracias por recordárnoslos, por recordarnos que estamos en tus manos, que tú tienes las cosas en tu control, y yo te doy gracias porque nosotros somos tuyas, mi Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús por estas mujeres, que te pido que sean maleables, que se dejen moldear por ti, que sigan permaneciendo fieles en las pruebas, que no pongan sus ojos en las pruebas y no pongan sus ojos en ti, porque es verdad que a veces nuestros problemas son grandes, pero tú eres con ganas más grande. A veces nuestras dificultades nos abruman, pero tú estás sobre nuestras dificultades. Y yo te pido en el nombre de Jesús que jamás ninguna dificultad nos parezca más grande que tú. Te lo pido en el nombre de Jesús, te pido para cada una de las mujeres que están oyendo esto, las personas que lo estén oyendo, te pido que tú te fortalezcas por cualquier cosa encima de nuestros problemas, que jamás nos dejes verlos tan grandes como te vemos a ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.